Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con esta serie In Love Forever. Por favor, sé una buena esposa. Sé el tipo de esposa en la cual puedo confiar. Le dijo Ni. Seré una buena esposa, una esposa en la cual puedas confiar. Prometió Ran con una sonrisa amable. Y una esposa del cual estés orgullosa. Sí, yo también lo estaré. Ran estaba decidida a superarse. Perder ni una vez había sido demasiado doloroso y no permitiría que eso volviera a suceder. Una separación ya era más que suficiente. De ahora en adelante haría todo lo posible por permanecer junto a esa mujer elegante durante mucho tiempo, casi para siempre, tan cerca de la eternidad como la vida le permitiera. Chloe miró a su mejor amiga con duda en sus ojos cuando supo que la próxima semana la heredera de la familia volaría a Francia nuevamente. ¿Otra vez? Le preguntó de inmediato. Este viaje sería el sexto en 6 meses. Eso significaba que su amiga volaba a Francia una vez al mes. Claro que sentía curiosidad. ¿Qué estaba pasando? No era por trabajo, le había preguntado en secreto a la secretaria de su amiga, y esta le dijo claramente que no era por negocios. Probablemente tampoco fueron unas vacaciones normales. Nadie viaja al mismo lugar tan a menudo solo para relajarse. Y desde que se quedó soltera, ni nunca quiso tomarse un descanso en ningún sitio. Pero en los últimos 6 meses, cada vez que tenía tiempo libre, corría a Francia. Últimamente incluso parecía más feliz. Ni tenía algo que no les había contado a sus amigas. Chloe necesitaba averiguarlo. Quizás tenía un nuevo amor. Era la única idea lógica. Pero esta mujer rica y de alta sociedad nunca había dejado de amar a su esposa. Entonces, ¿cómo podía empezar a amar a alguien nuevo? Todo era confuso, pero honestamente la vida amorosa de Ni siempre fue interesante de ver. ¿Qué tiene de especial Francia para que vuelves allí cada mes? Cuéntamelo. Florence se levantó y miró fijamente a su amiga al rostro. Sus cejas perfectamente delineadas se juntaron mientras intentaba leer la verdad. Ni le empujó suavemente y suspiró cansada. Tener una amiga que se preocupe es agradable, pero a veces es demasiado. No quería ocultar nada, pero su romance ahora era difícil de explicar, aunque ella, su hermosa mujer mayor, que estudiaba en Francia y habían vuelto, le daba vergüenza contárselo a sus amigas. Si Chloe y Manaswi lo supieran, se burlarían de ella sin parar por haber vuelto con su ex esposa. Eso era el motivo por el cual Ni no se lo había contado a nadie. Pero hoy con Chloe mirándola así, sabía que ya no podía evitarlo. ¿Acaso una amiga no puede simplemente querer viajar a veces? ¿Un viaje al mes? ¿En serio? Preguntó Chloe. Nadie viaja al mismo país. Una y otra vez estás ocultando algo. Te casaste con una francesa cuando la conociste. Tranquila, no hay una esposa nueva, no hay ninguna de francesa. ¿Cómo iba a ver a alguien nuevo? La última vez Chloe y Manaswi incluso hablaron de que probablemente no podía mirar a nadie más después de divorciarse de su esposa abogada. Chloe se cruzó de brazos y le miró. Entonces dime. La joven que tenía el secreto bajó la cabeza y finalmente habló de la misma persona. Esa respuesta sorprendió a Chloe. Ninguna de las ex de Ning había regresado jamás y la dulce y gentil mujer mayor había desaparecido por completo de su vida. Nadie había sabido más de ella. Ahora, al enterarse que todos estos viajes mensuales a Francia eran para verla, Chloe se quedó paralizada por un instante. De repente sacó su teléfono del bolso. Espera, necesito llamar a Manaswi, necesito refuerzos para esto. Déjala en paz, que se quede con su familia, dijo Ni. ¿Desde cuándo? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasa exactamente ahora? Se sentó lentamente a su lado, su lindo rostro enmarcado por el cabello hasta los hombros, y giró hacia su amiga, esperando respuestas a las rápidas preguntas que acababa de hacer. A ver la mirada curiosa de su amiga, Ni finalmente empezó a explicarle todo: cómo se reencontró accidentalmente con Ran, cómo hablaron de su relación y cómo acordaron su estatus antes de que Ran regresara a sus estudios hace 6 meses. Su relación a distancia había comenzado entonces y continuado hasta ahora. Después de escuchar la historia, Chloe finalmente entendió por qué su amiga se veía tan llena de vida y tan feliz esos días. Así que tu nueva novia es en realidad tu antigua esposa. Debe ser agradable, ¿verdad? Eso fue lo primero que dijo al terminar la historia. Ninja sabía que se burlarían de ella y tenía razón. No me moleste, solo un poco, señorita princesa. Déjame preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Sientes lo mismo que antes? ¿Cuando saliste con ella por primera vez? Un poco igual, un poco diferente. Ran cambió un poco, pero para bien. Nin creía que su amor seguía siendo igual que antes. Ninguna de las dos había amado jamás a otra persona. Ambas eran leales a una sola persona, una a la otra. Pero algo que realmente sentía era cuánto habían crecido. Ahora era más fuerte Ran, mejor para decir que no y muy. Nin también sentía que Ran estaba orgullosa de sí misma, quizás porque ya nada la aplastaba. Las palabras ya no le herían ni la hacían sentir tonta como antes. Fue un cambio muy bueno. En cuanto a Nin, también había aprendido a respetar más las decisiones de Ran. Ya lo había intentado antes, pero los hábitos arraigados requieren tiempo, y después de 2 años el esfuerzo que una vez hizo empezó a dar resultados. ¿Se volverán a casar? La imagen de su boda aún estaba nítida en la memoria. Las dos novias, sus familias y todos sus amigos habían estado tan felices ese día.
Había sido una pequeña boda al aire libre junto al lago, rodeada de montañas, y cada vez que lo recordaba, Brian se entristecía al pensar que un comienzo tan hermoso había llevado a un final lleno de heridas y lágrimas. Por eso quería saber si volverían a cuidarse una a la otra. ¿Volverían a tener la boda de sus sueños? No lo sé, dijo Ni. Ya nos casamos, incluso firmamos los papeles, que lo volvemos a hacer o no. Nada de eso garantiza que Ran y yo podamos seguir juntas. Ya lo pensaremos más adelante, lo entiendo. Me alegra mucho que le des una oportunidad a Ran, y que te la des tú también a ti. Otra oportunidad, una más después de la que ya le di. Esta vez será mejor que todas las demás, estoy segura. Eso espero, dijo su amiga. El pequeño departamento debería haber sido incómodo para alguien como Nin, quien vivía en una casa grande y un espacio lujoso. Pero no era así en absoluto. Cada vez que venía sentía feliz. El departamento de estudiante de la abogada era mucho más pequeño que su casa interna debido al costo de vida. Pero ahora mantenía todo limpio y en orden, por lo que incluso un lugar pequeño se sentía agradable y cálido. La mayoría de las veces cuando la visitaba, Nin se quedaba en el departamento esperando que su novio volviera a casa, para poder hacer muchas cosas juntas. Cada visita duraba aproximadamente una semana, aunque Ran le había prometido en una ocasión que volvería a Tailandia. En cuanto tuviera tiempo libre, nunca había podido reservar un billete ni una sola vez. Una vez la mujer mayor se puso triste y se disculpó porque sentía que Nin siempre era quien tenía que viajar a su casa. Pero Nin negó con la cabeza y dijo que no pasaba nada, siempre que la extrañaba demasiado, y ansiaba que una estudiante ocupada tuviera tiempo libre. Se alegraba de volar al otro lado del mundo para verla, siempre que tenía tiempo. Su nueva relación con la misma persona iba muy bien. Nin deseaba con todo su corazón que nada la separara de nuevo. Todo había sido paz hasta hoy, cuando surgió un nuevo problema. ¿El amigo de tu hermano intentó coquetear contigo? El tono brusco de la mujer frente a hizo que Nin bajara el teléfono y mirara a su novia. Sentía algo extraño en el aire. Era evidente que Ran estaba molesta. Su mirada y su voz reflejaban disgusto, pero Nin no tenía ni idea de dónde había sacado esa información. El amigo de su hermano no era famoso, así que no había chismes en línea que alguien del extranjero pudiera haber visto, a diferencia de la famosa actriz de antes. ¿De qué amigo estás hablando?, preguntó. Así que hay muchos, replicó Ran. Ni siquiera sé a quién te refieres. Ni sintió que la acusaban de algo. El tono de su novia estaba lleno de irritación. Últimamente su hermosa novia se ponía sentimental con mucha facilidad, celosa, sensible, malhumorada. Ni siempre tenía que consolarla. Vi que siempre había alguien elogiándote debajo de las fotos que publicabas. Ni intentó seguirla. Nunca revisaba los comentarios, así que no tenía ni idea de lo que decía la gente, pero parecía que la estudiante de doctorado tenía mucho tiempo libre, lo sabía todo. ¿Qué dijo?, preguntó ella. Tu hermana es tan bonita, es muy hermosa. Y entonces la joven sonrió al ver la cara triste. Su novio de repente quiso bromear un poco. En el pasado, Ran era una persona que se enojara fácilmente. No necesitaba que nadie la consolara. Era de las cuales aceptaban todo y rara vez demostraba su infelicidad. Eso era uno de los problemas ocultos de su matrimonio. Pero ahora Nin sentía que debía consolarlo más a menudo. No sabía si era porque estaba haciéndose mayor o más sensible, porque finalmente le estaba mostrando sus verdaderos sentimientos. ¿Entonces le gustas? A Ran le tomaría tiempo dejar de compararse con los demás. Aunque apoyaba a Nin con total compromiso, en el fondo aún se sentía pequeña. Nin no lo culpaba. Ese tipo de seguridad requería confianza, y estaba decidida a ser amable con esa mujer que usaba anteojos y que parecía como si Dios lo hubiera moldeado cuidadosamente. Quizás sí, si algún día dice qué bonita o muy hermosa, suele significar que le gusta. Tú también me alababas así. El rostro de Ran palideció, su mirada se apagó. La joven sonrió burlonamente, luego caminó lentamente hacia la mesa y se apoyó contra el borde, cruzó los brazos y miró a su novia, que lo observaba desde detrás de sus anteojos negros, pero no prestó atención a todos que le elogiaban. Lo sé, dijo. Quiero verte levantar la cabeza, enderezar la espalda y creer que eres lo suficientemente buena como para que yo te elija. No solo como mi novia, sino como la mujer con la que una vez elegí casarme. En el futuro te elegiré de nuevo. La mujer mayor asintió. Su corazón, que había estado oprimido por la preocupación, se ablandó poco a poco. La sinceridad en la voz y la mirada de la joven le ayudó más de lo esperado. Bajo la seriedad aún había una innegable dulzura, y el hijo menor de la familia siempre había sabido cuidar de su novia, de la misma manera que una vez cuidó a su esposa. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.